Buenos días. Como ya saben, vamos a tener la segunda explicación, bueno, la explicación de la clase que no hemos tenido. Em, ya saben que es por problemas de internet. Esperemos que no falle este día lunes. Em, la sesión que nos tocaba es la sesión 8, que es nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, que es la que tenemos aquí. Déjenme ver cómo está la imagen, porque de repente tapo la lectura, pero bueno, la vamos a dejar ahí, a ver si no la tapa. Si no, pues bueno, ya me tendrán que disculpar. Vamos a trabajar. Esta es una lectura muy pequeñita, son pocas hojas y seguramente en esta explicación también va a ser corta. Bueno, recordemos que ya hemos visto dos formas de investigación, dos modelos de investigación, que son el modelo cuantitativo y recientemente vimos el modelo cualitativo, que son muy parecidos en la forma de realizarlos, es decir, en la metodología. Eh, una de las diferencias más importantes con respecto a los dos modelos es que el primero, la investigación cuantitativa, es más metódico, más formal, por decirlo de alguna manera, y la investigación cualitativa es más abierta, desde lo subjetivo. En la investigación cuantitativa utilizamos o nos basamos por lo general o más en las lecturas o la bibliografía que tengamos de otros estudios, y en la investigación cualitativa sí usamos las lecturas, la bibliografía, pero solamente para justificar o argumentar lo que nosotros estamos trabajando en la investigación, ¿no? Porque la investigación se baja más al contexto, estamos dentro del contexto, nos incluimos en ese contexto. Bien, entonces empecemos con esta. Si hablamos de investigación cuantitativa y cualitativa, ya hacemos la diferencia, ¿sale? ¿Y qué pasa con la investigación mixta? Bueno, pues lo único que pasa es que vamos a tener la vinculación o la unión de la investigación cualitativa con todas sus ventajas o con todas sus desventajas, y la investigación cuantitativa, es decir, la cualitativa y la cuantitativa. Ambas las vamos a tener y pues podemos conjuntarlas, sacar los beneficios de cada una y hacer una investigación mixta. Pero vamos a lo que nos dice la lectura, ¿no? Bien, denme un segundo. Ok, ok. Eh, esta lectura no es otra cosa más que la combinación de ambas metodologías o de ambos modelos de investigación. ¿Sale? En este sentido, ¿cómo se originan las investigaciones? Pues bueno, ya dijimos que las investigaciones se originan con un planteamiento de un problema. Es decir, tenemos una pregunta, tenemos un cuestionamiento, algo nos interesa, y entonces ahí es donde podemos poner como esa línea central, ese, ese tema, esa línea de investigación, y poder investigar, válgase la redundancia, para generar más conceptos con respecto a lo que queremos realizar, ¿no?
En ese sentido, siempre se necesita una pregunta de investigación o se necesita un tema de investigación que nos permita hacer dicha investigación, ¿no? Y en ese sentido podemos usar ya tanto la metodología o el modelo cuantitativo o la metodología o el modelo cualitativo. En este aspecto, si quizás no sabemos cuáles son las características de uno y cuáles son las características del otro, quizás dentro de la investigación se pueda hacer una combinación de ambas, ¿no? En este sentido sería el modelo mixto. Con respecto al problema de investigación o a las ideas de la investigación, independientemente si va a ser cuantitativa, cualitativa o vas a usar ambas, ¿no? Con respecto a estas ideas, las ideas de la investigación van a ser los primeros acercamientos que tenemos con la realidad de lo que queremos investigar, es decir, los fenómenos, los eventos, los ambientes que vamos a estudiar. En ese sentido, como ya lo sabemos y como ya lo estoy redundando, para hacer una investigación se necesita principalmente tener un problema de investigación o una idea de lo que queremos trabajar. ¿Cómo construimos esa idea? Pues de una realidad que está ahí presente, ¿no? De una realidad que está ahí presente. Puede ser una realidad objetiva o puede ser una realidad subjetiva. O también puede ser una realidad intersubjetiva, ¿sale? ¿Desde dónde vienen las ideas para una investigación? Desde cualquier lugar, ¿no? Desde leer un artículo, desde ver una noticia, desde tener un problema dentro de tu comunidad, en tu contexto, desde cualquier cosa. Es más, puede ser que estás viendo una telenovela, estás viendo una película, estás viendo algo en la televisión y desde ahí puede venir una idea de investigación. ¿Sale? ¿Cómo esa idea de investigación se convierte realmente en un problema de investigación? Pues a lo mejor la platicas con tus amigos, con tus profesores, con alguien que sepa más del tema, y entonces te da más ideas para conformar la propia, ¿no? Después de que ya tengas una idea clara, bien formulada, una pregunta de investigación bien formulada, bueno, pues lo que se busca es precisamente información. ¿En dónde buscas información? En la internet, en las revistas, en los periódicos, en libros, en artículos científicos, en todos los documentos que puedas buscar, ¿no? Para justificar más tu idea de investigación. Ya lo mencionamos. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Pues lo hemos estado repitiendo y repitiendo en todos los procesos de temas con respecto a cuantitativo, cualitativo y ahora en mixto. ¿Cómo surgen los problemas o las ideas de investigación? Pues desde la compañía con la familia, desde la escuela, desde la plática con compañeros, con profesores, desde la misma sociedad, etcétera, ¿no? Desde cualquier lugar surgen esas ideas de investigación. Ya les decía, puedes estar viendo una película, puedes estar viendo una serie, puedes estar leyendo un libro, puedes estar haciendo cualquier actividad, y de repente se te da esa idea o tienes una idea y esa idea la conviertes en un problema de investigación.
Ok. Con respecto a la vaguedad de las ideas iniciales, las ideas que tenemos, por lo general lo que sucede es que nuestras ideas precisamente no están muy claras, ¿no? No están muy claras, y en ese aspecto lo que necesitamos es que analizar con detenimiento esa idea que tenemos para investigación, ¿no? Y esta idea vaga, aterrizarla a una idea más concreta y de esta manera transformarla en un planteamiento más preciso y más estructurado con respecto a, en el caso cuantitativo, ¿no? Si yo tengo una idea vaga, lo que necesito hacer es transformar esa idea, aterrizarla y entonces ahora sí poner un planteamiento preciso y estructurado con respecto al modelo cuantitativo, ¿sí? Y bueno, esa idea ya formulada, eh, ya con este planteamiento, con esta estructura, pues entonces lo que debe de hacer el sujeto, la persona, el ente que va a investigar, es familiarizarse precisamente con el campo de conocimiento donde se ubica la idea, ¿no? Donde se ubica la idea. Quizás eh, eh, con estos problemas que tenemos en nuestro país ahora, actualmente, con el problema del SARS-CoV-2, ¿no? Nosotros nos da una pequeña idea, pero para poder criticar lo que el gobierno está haciendo o lo que el secretario de salud o el subsecretario de salud están haciendo, no podemos criticar así solamente, ¿no? No podemos decir ellos no están haciendo bien su trabajo, deberían de hacer X, deberían de hacer Y, deberían de hacer Z. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque yo les preguntaría a todos ustedes, ¿quiénes de ustedes son epidemiólogos? ¿Cuántos saben del tema? ¿No? Entonces, ese sería un buen tema de investigación, ¿no creen? Si yo quiero hacer una crítica hacia alguien, debo de saber de ese algo, debo de ponerme en ese contexto. En este sentido, lo del campo del conocimiento, debo de ponerme en ese campo de conocimiento. Con respecto a la política, muchos de nosotros, algunas de las personas, no la mayoría, algunas de las personas, un pequeño grupo de personas, critican mucho las políticas públicas que se están realizando en nuestro país. Pero quién de esas personas realmente sabe de política? ¿Mm? Somos personas ignorantes en ese tema. Entonces, para poder hablar de ese tema, necesitamos forzosamente meternos a ese campo de conocimiento. Son ejemplos, no sé si me explico, ¿no? En el sentido de que si yo quiero investigar algo en conciso, pues forzosamente, aunque no sepa yo de ese algo, necesito, no significa, perdón, no significa que no pueda yo hacer la investigación. Lo único que pasa es que necesito adquirir un nuevo conocimiento con respecto a ese tipo de campo que quiero investigar, ¿sale? Y entonces necesito ponerme en ese campo en el campo en el que tengo la idea, para poder hacer la investigación, ¿no? Vienen unos ejemplos, no los voy a explicar, seguramente ustedes ya los leyeron. Vamos a continuar con la lectura. Necesidad de conocer los antecedentes. Muy bien, con los mismos ejemplos. Nosotros para poder adentrarnos en ese tema de investigación necesitamos conocer lo que hay detrás de esos temas, ¿no? O lo que ya se ha investigado antes. Es decir, es necesario que podamos conocer estudios, investigaciones, trabajos anteriores que sean
que se hayan hecho antes del tema. Lo mismo, con los mismos ejemplos les decía, ¿no? Con los ejemplos del coronavirus o del SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué pasa? Para poder criticar necesitamos saber los antecedentes. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, hace 9 años, 10 años con respecto a la influenza, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? La pandemia esta no fue muy terrible, ¿no? Cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los métodos que se utilizaron, hubo buenos resultados, no hubo buenos resultados, cuántos muertos hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no sabemos los antecedentes, no es posible que estemos criticando algo que no sabemos, ¿no? Para poder criticar o para poder hablar de algo, necesitamos tener argumentación. En este sentido, con respecto a la investigación, es importante que si no sabemos del tema, hay mucha información con respecto al mismo tema que nosotros queramos estudiar o que la idea que nos ha surgido, ¿no? Con respecto a lo que estamos hablando de la investigación, no conocer, no conocer al respecto de un tema, lo que me va a suceder es que posiblemente ese tema ya esté investigado, ya haya mucho de ese tema y entonces mi investigación no sea factible de hacer. Entonces, saber los antecedentes, nos va a dar la pauta para no investigar sobre algún tema que ya hayamos estudiado o que ya se haya estudiado a fondo o que ya se haya investigado a fondo. Es decir, que ya haya demasiada información sobre ese tema, ¿no? También, ¿qué cosa va a pasar? Bueno, que si, y esto lo hemos repetido varias veces, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Que si investigo previamente la idea que tengo, seguramente me va a dar más formalidad para la idea que tengo de investigación. Me va a dar otras ideas que van a complementar mi idea de investigación y mi problema de investigación. Entonces siempre es importante saber o revisar la literatura, ¿no? Bueno, hay un ejemplo y aquí dice, vamos a suponer que decide centrarse en un estudio cuantitativo sobre los efectos que dichos programas generan en la conducta sexual de los adolescentes argentinos. Bueno, lo que se está intentando aquí es que se hace un estudio para saber cómo inciden estos temas, estos programas de televisión o estos programas televisivos que tienen alto contenido sexual en los adolescentes, ¿no? Y entonces, aquí en este caso, fíjense, aquí ya se meten los tres modelos, es decir, se hace uno solo. Primero, se decide centrar en un estudio cuantitativo sobre los efectos que dichos programas generan en la conducta sexual de los adolescentes argentinos. Cuantitativo. Segundo, o bien que decide comprender los significados que tiene para ellos tales emisiones televisivas. Cualitativo. Es decir, podemos hacer uno o podemos hacer el otro o podemos hacer ambos y entonces ya se convertiría en un estudio mixto. Un tercer punto de conocer los antecedentes es que nos va a dar la perspectiva para poder abordar la idea de investigación. Quizás lo que yo quiero saber es sobre la deserción escolar, pero de deserción escolar ya hay mucho trabajo
realizado. De deserción escolar ya hay mucho trabajo realizado, hay muchas investigaciones. Bueno, pues estudio todas esas investigaciones y lo veo desde otro punto de vista. Recuerden que necesita ser viable la investigación. ¿Qué va a aportar la investigación a este nuevo campo de conocimiento? Entonces siempre es importante saber los antecedentes, tener la literatura anterior, leer otras investigaciones. ¿Para qué? Pues para que me dé una perspectiva de cómo poder entrarle al tema, ¿no?, de la investigación. Lo que estábamos comentando, investigación previa de los temas, es decir, lo que ya les decía, cuanto más conozcamos de un tema, podemos afinar más la idea, o sea, podemos ser más eficientes, podemos ser más rápidos, podemos llegar directo al punto que queremos trabajar, ¿no? Y en este sentido, pues podemos comentar que existen algunos temas de investigación de acuerdo a la idea que yo tengo en un principio, que ya están estructurados y que ya están formalizados, lo cual me puede dar material importante de esas investigaciones anteriores para formalizar más mi idea o para afinar más mi idea, ¿sale? También existen temas ya investigados que no están tan estructurados y formalizados. Y esto significa que también ya hay material disponible, aunque no sea en una estructura muy formal. Y otro, que tenemos temas pocos investigados y pocos estructurados, lo que implicaría que nosotros tengamos que esforzarnos más para encontrar lo que está ahí, ¿no? Lo poco que ya hay. Esto es cuando tenemos algún tema, alguna idea que no ha sido tan investigada y que nosotros sí podemos insertarnos más en ese tipo de investigación, lo cual sí es justificable, ¿no? Y hay temas definitivamente que no se han investigado, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar también nosotros. En cualquiera de estos 4 puntos, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios para generar ideas? Y que estas ideas sean para una investigación productiva. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las buenas ideas intrigan, alientan, excitan al investigador de manera personal. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado cuando quieren lograr algo, quieren hacer algo, y de repente está ahí ese algo, lo tienen ahí, no saben cómo hacerlo, pero está ahí y se esfuerzan todos los días por hacerlo. Bueno, entonces, en este sentido, con esta analogía, una idea que está ahí en tu cabeza, en tu cerebro, que está ahí palpitante, y que no se va de ahí y que sigue y que sigue y que sigue, es una buena idea, ¿no? Es una buena idea. Es decir, esta idea te va a sacar la investigación debido a que es algo que realmente quieres saber, ¿no? En ese sentido, quizás nosotros podemos decir, sí, es que yo quiero saber esto y ya investigué y sí hay temas de esta idea, de este problema de investigación que tengo, pero no me satisface. En ese sentido vamos al segundo punto. Las buenas ideas no son precisamente encontrar el hilo negro, ¿no? Es decir, no tienen que ser nuevas necesariamente. No tienen que ser nuevas, pueden ser de un tema que ya se ha investigado mucho, pero que hay algo que no te queda claro a ti. Entonces, en ese sentido, se vuelve novedosa, ¿sí? Y con respecto a estas nuevas ideas, o a estas ideas que no son tan nuevas, pero que sí son novedosas, estas son las que te pueden servir para elaborar algunas teorías o solucionar los problemas, que es finalmente lo final que queremos hacer de nuestro problema de investigación, o por eso es que queremos hacer la investigación, ¿no es cierto? Bien, eso es con respecto a las ideas.
A ver, déjenme ver porque... Ajá. Bien, entonces, como conclusión final, tenemos modelo cuantitativo, recuerden, ya más estructurado, metodológicamente hablando, mucho mejor. Tiene un proceso de inicio, un proceso de continuidad y un proceso de cierre, y el proceso de exposición de lo investigado. Segundo, el cualitativo, el modelo cualitativo, que digamos que es como más abierto, tienes más posibilidades de obtener más datos, estás dentro del contexto de investigación, es subjetivo, etcétera, etcétera. Y, y la combinación de ambos, ¿no? La combinación de ambos, que puede tener rigurosidad en ciertos momentos, puede ser más abierto en otros momentos, ¿no? Y puede haber una interrelación entre ambos momentos. Entonces, en ese sentido, la investigación mixta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor modelo de investigación? No hay un mejor modelo de investigación. Me parece que todos los modelos, en este caso el modelo cuantitativo y el modelo cualitativo, son muy importantes. Son muy importantes y ambos modelos nos dan resultados y hemos aprendido mucho de acuerdo a esos resultados que nos han dado esos modelos de investigación. Claro que si usamos un modelo mixto, pues bueno, se toman los beneficios de ambos modelos. Así que en este sentido es importante que podamos saber las características de uno, cuantitativo, las características de un segundo, cualitativo, y pues la combinación de ambos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo, es decir, el mixto. Nos hemos dado cuenta que ambos modelos tienen características metodológicas muy parecidas: cómo se crea una idea, cómo se crea la justificación, cómo se crea las preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Cómo se da línea a la investigación, son muy parecidas, ¿sale? La decisión va a estribar en nosotros, ¿no? ¿Cuál es la que se nos hace más factible o más fácil de realizar? Bien, finalizo con esto. Ya aquí ya viene el resumen. Son los conceptos básicos. Nos pide que veamos algunas películas. Realicemos algunas lecturas. Sin embargo, son ya como ejemplos. Entonces le vamos a dejar ahí. Ya saben, si tienen una duda, si tienen alguna pregunta, pues háganla, realícenla. Y esperamos vernos el día lunes en la hora de siempre, ya para que podamos avanzar con nuestras materias. Bueno, pues que estén muy bien. Gracias y nos vemos el día lunes. Saludos. Hasta luego.